¿Cuándo sabes que tu matrimonio ya no tiene salvación? Ay, mamá, los O de sea, la luz. como dirían en mi barrio, ¿cómo saber o cuándo saber que tu matrimonio ya valió madres? Sí, porque además la premisa es que si divorciarte es un símbolo de fracaso o de valentía. Yo diría que de valentía. Para mí, fracasado es, ¿qué haces ahí? Eres un fracasado, o sea, odias tu relación, odias tu vida. O sea, es como... Ya lo intentaste, Ajá. ya te aventaste a tener amor, a crear amor, Exacto. a hacer amor. Eres un chingón o una chingona, Ey. ¿no? Ya se acabó. No se puede reducir a una cosa, pero sí a un sentimiento. Hartazgo absoluto. ¿Cómo vas a dejar de estar harto de una persona? Me pasó contigo, ¿Estar harta de mí? pero te amaba. Me amaba en pasado. sea- Ya no me ama. Diferencia absoluta y desconexión emocional. Los y las invito a la reflexión de, a ver, ¿yo qué hago mal? Se necesitan dos para bailar salsa, banda. Va a partir de cuál es tu capacidad de no querer pelear, sino querer solucionar. No hay nada. O te vas a divorciar pensando que tú no hiciste nada malo y, brother, eso es imposible. Porque somos humanos. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo van o qué? ¿Cómo están mis chidos? ¿Cómo van de su ahí? ¿Cómo van de su pinche ahí? Buenos días, Buenas tardes. buenas noches, bienvenidos a Marta y Kenneth del podcast. Bravo. Bravo, bravo. Oigan, pues ya decidí que de por sí me estoy presentando ante todos como realmente soy. Tú también, obvio. Desde ahí comenzamos. Desde ahí comenzamos, güey, así, o sea, si ustedes estuvieran sentados en esta mesa como nosotros, más bien con nosotros, Con nosotros, dirían, güey, así son. Exactamente así. Exacto, son ¿no? quienes son. Nos pueden avalar nuestros amigos en los comentarios. Exactamente. Aválennos. Lana, ya válenos. Aválennos. Nah. A ver, ¿por qué lo digo? Porque ya, la neta, ya ni polvo en la cara me voy a poner. No tienen Se una idea acabó. lo molesto que me resulta el maquillaje. Aunque sea tantito polvo, la cara la siento así como lija. No lo puedo soportar. No, o sea, no. Entonces ya, a partir de hoy, salgo del closet. No me gusta el maquillaje. No lo soporto, ya se los había dicho. Pero en todos los capítulos me he puesto al menos polvito o algo. O sea, ahorita ya, si hay charolazo, ni modo. Déjense llevar por el charolazo. Déjense llevar por el charolazo. No nos importa. Y a Marta menos. Sí, ya, no. Se acabó. Ya. ¿Para qué? O sea, es como, a ver, o sea, ¿a ustedes les gustaría traer arena en los calzones? No. Arena en la cucufata. ¿A ustedes les gustaría estar un día entero incómodos en un elevador con desconocidos? No Bueno, les gustaría. Eso siento yo con el maquillaje. Y me preguntó ahorita sí. ¿Crees que esté mal, Genel, a la mielda? Sí, ya. Ya, que te valga madre. Pero Vámonos. bueno, en otros temas, en los temas del podcast. En los temas del podcast, Venga. aunque creo que eso también es parte del podcast, ¿no? O sea, Esa es parte de nosotros. Porque además tengo como que mis issues con el maquillaje. Sí. O sea, no me quiero poner aquí con la bandera de nada, pero la verdad es que sí tengo opiniones Fuertes al respecto. Pero bueno, la cuestión es que ya no me van a volver a ver maquillada. Bueno, Y si sí va a ser porque se te antojó. Yo te conozco. es que nunca se me antoja. Ok. Marquen mis palabras. Nunca se me antoja. Está bien. O sea, y lo sé. O sea, Pero algún día eres una persona muy extraña. Y algún día, sí lo eres. Y algún día puede ser que digas, ay, hoy con este arete se me antoja ponerme lipstick rojo. O sea, no, espérate, el lipstick sí. O ¿ven? sea, el lipstick sí me gusta como la ¿Ven? boquirri, como brillosita, así. Eso sí me gusta, pero o sea, eso... el punto es que si no te quieres maquillar, no te vas a Pero maquillar. aguanta, lo del lipstick eso yo no lo encuentro molesto. O sea, siempre, o sea, si se fijan, siempre tengo algo y siempre me estoy poniendo algo en los labios. En este caso es Crayola Lips Packer. Pero eso no es... Bueno, Pero sí me gusta ponerme brillitos porque, o sea, me gusta la sensación de tener algo en la boca, pero es muy distinto al polvo, al rímel, O sea, solo me pongo tantita madre de las ojeras, pero porque si no, o sea, las tengo del color de su playera y de mi O como playera. yo. Sí, o sea, no, sí, o sea, pero el eso punto sí aquí me es que- molesta, pues. El punto aquí es que yo no le creo a Marta
quizá en algún momento de la vida se vuelva a poner maquillaje porque quiere y ese día, pues no sé, me depositan 100 pesos cada uno de los que jueguen la apuesta porque Marta ahorita dice nunca jamás en la vida y no le creo. Bueno, hoy siento eso. Hoy, Mañana no sé, pero lo más probable es que mañana lo sienta también. venga, se Ok. acabó. Pero bueno, ahora sí, al tema de hoy. Después de este preámbulo que a Después de nadie este le preámbulo interesaba. que a nadie le importa, A ver, ¿cuándo sabes que tu matrimonio ya no tiene salvación? Ay, ay, mamá, los O de la sea, luz. como dirían en mi barrio, ¿cómo saber o cuándo saber que tu matrimonio ya valió madres? Qué pregunta tan perra, ¿no? Sí, porque debe de haber mucha banda que está en la raya y que dice, ya no veo hacia dónde y ya no sé si estoy tan enamorado, tan enamorada o Y si... ahí se queda. Ajá, pero puede ser, no, pero puede ser que se sintió en la raya, pero de pronto resurgió, ¿no? Como el ave fénix de alguna manera su relación y, Sí. y no se divorciaron, pero, o sea, es un límite ahí medio... Está fuerte, Sí, está muy fuerte. Está fuerte. Sí, porque además la premisa es que si divorciarte es un símbolo de fracaso o de valentía. Yo diría que de valentía. Yo diría que de valentía también. La Para verdad. mí el verdadero fracaso reside, independientemente de lo que sea, un negocio, una relación, lo que sea, es el fracaso en serio es no intentarlo. Y sé que sueno como a estos dudes, coaches de vida, ¿no? Sí. O sea, que tienen como estas frases inspiracionales que no soporto. Sí, sí, Pero entiendo. realmente creo que el verdadero fracaso de la vida consiste en no intentar las cosas. Estoy de acuerdo con eso y aparte, o sea, retomando la pregunta en sí del matrimonio y el divorcio, creo que aferrarse a algo que ya no es, eso sería todo lo contrario al éxito. O sea, es como fracasado si te quedas ahí. No, y fallarte a ti mismo como persona. O sea, ¿cómo eliges vivir una vida Horrible, en la que eres sumamente infeliz. totalmente? Porque además, o sea, a ver, independientemente de la creencia que ustedes tengan, por ejemplo, en mi caso, bueno, a ver, en el caso de Kenneth es agnóstico. Es correcto. Yo soy atea. Pero la mayoría de la gente, y no es opinión, es hecho. O sea, la mayoría de la gente a nivel mundial tiene alguna creencia religiosa y o espiritual. Así es. ¿no? Entonces, la gente que tiene una creencia religiosa o espiritual cree en distintas cosas. Sí. ¿No? Que hay una vida después de la muerte, o que hay reencarnación, o que lo que sea, o que te conviertes en un ser iluminado. O sea, todo el mundo cree en algo diferente. Ey. ¿No? Yo tengo sentimientos encontrados porque por un lado sí creo un poquito en el rollo de la vida después de la muerte, pero por experiencias personales, pero también por otro lado mi pensamiento crítico me dice, no mames, no hay nada, es exactamente lo mismo que antes de nacer. Ey, ¿No? sí. Te prendieron el switch, te apagaron el switch. Y tú, por tu lado, no sé en qué creas. En que no sé nada. Siempre he dicho. Que cuando solo sabes cuelgues- que no sabes nada. Ajá, siempre he dicho y te lo he dicho 1000 veces, pero ahora se lo vamos a decir aquí a la audiencia, ¿no? Sí. Que cuando cuelguen los tenis, yo lo único que quiero es una explicación. Y puede ¿No? ser que no la tengas. Ajá, y eso me hace pensar como, pues no sé qué va a suceder, ¿no? O sea, es como, no tengo la menor idea. Pero que sí no creo en esta cuestión Dios, cielo, infierno, y eso sí no. Pero como en el concepto católico, ¿no? Ajá, exacto. Ajá. Pero creo en la bondad y en la maldad, ¿no? O sea, pero no en una cuestión religiosa. Yo ¿no? creo que todos somos buenos y malos. Sí, Pero sí. bueno, no importa. Van a decir, bueno, ¿y como por qué coño está hablando de eso? Porque independientemente, esta es mi opinión, no es un hecho, es mi opinión. Pero yo pienso genuina y fervientemente que independientemente de lo que tú creas, esta vida es tu única vida. Sí, aunque reencarnes ya no sería lo mismo, Si ¿no? reencarnas Sí. en perro, en árbol, en Juanito, En otro humano. en otro humano, no importa. O sea, esta es la única vida que tienes así, ¿no? Así de guapo, por ejemplo. Ajá, por ejemplo, ¿no? Así de desmaquillada, por ejemplo. O sea, esta es la única vida que tienes, punto. Si crees en una vida, o sea, si crees que te mueres y te vas con Dios, excelente, pero de todas maneras estás muerto, no estás viviendo. Mi punto con todo este rollo es, güey, vive la vida y no puedes estar viviendo. O sea, para mí vivir la vida no es estar en una relación en la que no soportas estar.
No O podrías sea, estar más de tienes acuerdo. solo esta vida. Y es solo lo contrario, esta, güey. y es lo contrario a pensar en un fracaso. Para mí, fracasado es, ¿qué haces ahí? Eres un fracasado, o sea, odias tu relación, odias tu vida, o sea, es como... Ya lo intentaste, Ajá. ya te aventaste a tener amor, a crear amor, Exacto. a hacer amor. Eres un chingón o una chingona, Ey. ¿no? Ya se acabó. Ya Sí. se acabó. Hay cosas increíbles en la vida como para ser infeliz. Estoy O sea, de- y suena tan simplista y sin embargo lo creo con todo mi Ah, corazón. no, y que debe de ser un proceso espantoso y A lidiar eso, con ello. puta, no se discute ni Ajá. tantito. O sea, es otra historia, pues, Es pero otra historia. en resumen, para mí, fracasado más bien quedarte ahí. Sí. Exitoso decir, tengo los tompiates de ahí nos vemos, ¿no? Ahí se ven. Entiendo que va mucho más allá de tener huevos y llanos, así no es como que somos tontos y no entendemos. No, por eso digo que el es muy proceso- profundo y muy complejo. Por eso digo que el proceso debe de ser muy difícil. Horrible, sí, no manches. Pero fracasado de quedarte ahí. Pero bueno, a ver, vamos a la pregunta número 1. Sí, porque ahorita ya parece filosofando con Marta y Kenneth, ¿no? sí. Clases de filosofía que no llegan a ningún lado. Exacto. Ok, ¿en qué momento sabes que tu matrimonio ya no tiene salvación? Esa es la pregunta, ¿sí? La pregunta número 1. Y es el mismo, o sea, y es la premisa de todo el capítulo. Ok, yo creo que no se puede reducir a una cosa, pero sí a un sentimiento. Ok, venga. Hartazgo absoluto. Ajá. Hartazgo. Ahí ya no hay solución. Porque no lo puedes resumir a por qué, pero sí a que el hartazgo ya estás harto. Puede seguir habiendo amor. Pero a ver, hace rato dijiste Ajá. que puede ser en algún momento que resurja como el ave fénix. Ah, sí, ¿Cómo pero si ya saber estás que no vas a harto de pasar una... de ese pero hartazgo ya a estás- resurgir? Pero si ya estás harto... No me has dejado contestar la pregunta, ya me preguntaste otra cosa. No, es de lo mismo. Ponte Si ya chida. estás harto de una relación y de una persona, ¿cómo vas a dejar de estar harto de una persona? Así de, estoy harto de ti. Me pasó contigo. ¿Estar harta de mí? Ah, cuando estaba deprimido. Sí. Ok. Mira, Estaba harta de... Es que no es... Es que sí, o sea, sí era ya un hartazgo de... Ya no puedo más. Pero te amaba. sí, me amaba en pasado. sea- Ya no me ama. Me refiero, Sí, obviamente, sí. a Eso hoy- fue lo que te salvó. Hoy te amo. Eso fue lo que nos salvó. Eso fue exactamente. A ver, antes de que lo tergiversen la información, ambos estábamos deprimidos. Sí, sí, de sí. hecho, le he dicho a Kenneth que en una de esas deberíamos de hablar de eso. Sí, un descuido. Depresión clínica de que vamos con psiquiatra y así, ambos estamos medicados. Ey. ¿No? Entonces no quiere decir que Kenneth era el único deprimido. Yo estaba deprimida también, pero mínimo yo lo veía, ¿no? O sea... Te tardaste en verlo, Y Lupita. estaba buscando ayuda. Y ya, ¿no? Y ya después ya me tomé el chocho y la madre y bueno, cuento nada corto. Él seguía y es como... O sea, es que la depresión es como la estupidez, nadie la ve. Exacto. Bueno, tú no la ves, más bien. Tal vez los demás sí, pero tú no la ves. Eso. ¿No? Sí. Y entonces yo en ese momento, o sea, tu negatividad era tal que sí, ya no aguantaba. Bueno, este podcast es la Contreras con Marta y Kenneth. Güey, no, tú No, sabes no, que no. no. Tú Espérate. no me digas que tú no estabas harto de mí, por Ah. ejemplo, cuando mis rollos de ansiedad. Bueno, sí. Por Sí, ejemplo. de hecho, he estado harto de ti en varias ocasiones. Ah, o sea, ahora ya es mi papá es bombero y te moja. Ajá. Te moja y su manguera es más grande. Pero era un hartazgo que yo sabía que, o sea, igual entonces me expresé mal. O sea, A ver, ¿cuándo estuviste harto de mí? cuando Seguro con mi rollo de ansiedad. ansiedad, A fuerza, sí. depresión, cuando estabas de feminista mega extrema, ¿no? O sea, era como, no, o sea, está muy hardcore este pedo, ¿no? O sea, estás harto. Sí. O sea, creo que nos afectó y te lo he dicho. Sí, nos afectó. O sea, sí nos afectó. Ajá. Pero no estaba harto de ti. Más que feminista extrema, feminista radical, ¿no? Que es lo mismo. Potato, A eso me potato, refería. pero el término como tal es radical. Bueno, cuando estabas de feminista radical. Ajá. Pero no estaba harto de ti. Estabas harto de que hablara de eso. Ajá. Me tenías harto. Más no es ya me hartaste, ya no te soporto, ya no te tolero. Sí, Es cállate un ratito con eso. sí. Hazte un ratito para allá. Y discutir. Que también y es como hablar. que mis obsesiones en general hartan cañón. Sí, sin duda. Sí. Pero bueno, o sea, esa fue muy... demasiado. Esa ya fue una que nos
Tambaleó. Pues al menos nos cambió. Ajá. Y creo que nos cambió hasta ahorita. Como otras mil cosas. Y siento que para bien. No sé. Para bien y para mal, yo creo. ¿Sientes que también para mal? Sí. Pero no estamos hablando de eso. Sí, no. Podemos hablar en otro capítulo, no se preocupen. No es por no hablarlo, sino porque estamos Sí, hablando de para otra cosa. regresar al tema. Ajá. Ajá. Me tenías harto con muchas cosas. No estaba harto de ti, de ya no soporto a Marta, ya no quiero estar con Marta. Yo cuando estaba harta de ti por tu depresión, yo no era un no quiero estar con él. Entonces por eso dije, quizá desde un principio me expresé mal, pero entonces lo voy a refrasear de esa manera. Entonces no es hartazgo. Entonces, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Ya no la soporto? Ya no la amo, ya no lo amo. No, porque yo creo que puedes amar a alguien y ya no soportarlo. Híjole, es que sí está muy cañón. Pero entonces, ¿cómo Yo creo que podemos puedes amar hablar a alguien y ya no de soportarlo? Chana y Perengana ya se deberían de divorciar. Pepito y Juanito, no sé qué. Pues, o sea, entonces, ¿qué vemos? Que pensamos que su matrimonio no tiene salvación. Uno lo estamos viendo desde afuera. Sí. Nosotros no estamos ahí y no somos ellos. Ajá. Pueden incomodarnos a nosotros, no que nosotros nos dé flojera estar con ellos, verlos, lo que quieras y mandes, ¿no? Pero al final ellos son los que van a saber si pueden y quieren estar juntos, desde mi perspectiva. Sí. A lo que yo me refería es a estar harto de cosas de ti, no me hacían decir estoy harto de Marta, ya no quiero saber nada de Marta. Pero entonces, ¿cómo sabes cuando ya terminó tu matrimonio? Estoy harto de esa persona. Ya no quiero estar con ella, ya no quiero verle la cara, ya no quiero comer con ella, ya no quiero desayunar con ella. Llego a mi casa y en vez de estar feliz, estoy de malas, estoy harto de verla, estoy harto de estar con ella, así. Estoy de acuerdo contigo, pero creo que hay otras maneras de también ver que ya no tiene salvación. Una es esa Ajá. y otra es indiferencia, o sea, indiferencia absoluta y desconexión emocional Eso absoluta. también. O sea, Sí, uno no estoy hablando de una verdad absoluta, estoy hablando de que ahí yo creo que sería una alarma de ya haga lo que haga, ya no voy a, igual y estoy mal, puede ser que, como tú dijiste, superes ese hartazgo, ¿no? De cierta manera, ¿no? ajá. Pero a mí se me hace que es como si ya te hartó la persona, no algo de la persona, entonces está muy difícil. Otras cosas pueden ser esas, no digo que no. Yo siento que tienes razón en el sentido del hartazgo, pero no en el hartazgo de ya meter hasta la madre tal cosa, pero sabes que neta puede cambiar. Pero también creo que tiene que ver con la capacidad de cambio que tenga esa persona o que tengas tú, porque puedes ser tú el motivo del divorcio. Puedes ser, o sea, porque como que aquí siempre hablamos normalmente del frente, pero pues qué pedo contigo mismo o contigo misma. Sí. Es decir, o sea, los y las invito a la reflexión de, a ver, ¿yo qué hago mal? Tal Sí, vez ¿qué? soy yo la persona que Claro. está fomentando que mi pareja ya no quiera estar conmigo y no lo veo, o sí lo veo, pero no Lo acepto. lo acepto, o sí lo acepto, pero me rehúso a buscar ayuda. Ajá, o no sé cómo cambiarlo, o no sé cómo modificarlo también. Ajá, o sea, pero, o sea, si buscaras ayuda, si fueras a terapia, sí cambiarías, o sea, ahí es como la manera de cambiar, Sí, ok. ¿no? O Sí. sea, si no, ¿qué coño vas a terapia? O sea, que quiero aprovechar para decir que no puedo creer que todavía haya gente que no crea en la terapia. La terapia no es una deidad, o sea, no es Sí. no creo en la medicina. Güey, pues creas o no en la medicina, funciona. Exacto, claro. O sea, ¿qué más da? ¿No? Pero también funciona, hay malos terapeutas, hay buenos terapeutas. Claro, sí, por supuesto. Eso no está a discusión, pero también hay personas que se rehúsan a cambiar. Y si tú te rehusas a cambiar, no manches, o sea, pues no manches. Sí, y eso, no, 100% de acuerdo contigo. Y eso también si no a cambiar, como ya lo hemos hablado en otros capítulos, a modificar, o al menos aceptar, ¿no? O sea, tus culpas y esas culpas o esas cosas tratar de cambiarlas y de modificarlas, ¿no? Ahora vayámonos a que tú sí, o sea, ya te haces responsable de tus errores. Yo lo que veo es que muchas parejas No se hacen responsables no se de hacen errores. responsable de sus propios defectos. Que Siempre también lo hemos es platicado. él o la de enfrente. O sea, La pelea. él no sé qué, ella no sé qué. Ah, sí, yo te creo, güey. Yo te creo que seguro es un imbécil o es una estúpida. Pero tú, ¿qué haces mal? O sea, sí o sí es de dos. Eso sí lo creo fervientemente. O sea,
puede ser que uno sea el malo de la historia, pero tú eres la persona que permite que la otra persona haga esas cosas. Sí. O bien, vámonos al tema de que tú, o sea, tú mismo, sí sabes que tienes capacidad de cambiar y es más, ya cambiaste. Ya estás en terapia, ya estás rompiendo con patrones patológicos, ya todo eso. Sí. ¿Tu pareja tiene capacidad de cambiar? Ok. O sea, siento que se debería de fomentar de alguna manera el pensamiento crítico, porque tú puedes decir, con toda la esperanza del mundo, yo creo que va a cambiar. Güey, tú y yo sabemos que no, Ey. porque la otra persona se rehúsa a cambiar. Entonces, ¿qué te hace pensar que va a cambiar? Si no te ha demostrado más que con palabras que va a cambiar. Sí, sí. O muchas veces ni siquiera con palabras. Y las palabras se las lleva el viento. Yo digo que no. La neta, yo soy de las que piensa que las palabras se quedan. Ok. Bueno, si alguien te... No tendría lógica eso si una persona te dice 17 veces voy a cambiar y no cambia. No cambia. Las palabras se las lleva el viento. Ah, en ese sentido sí, pero si me lastimas Acciones. me voy a acordar. Ok, entiendo a lo que te refieres. Pero es sí, acciones. Acciones, no, Acciones. no decir. Exactamente. ¿No? Actuar. Es hacer. No Exacto. digas, haz. Claro, ¿no? sí, claro. Entonces, si tú estás viendo que neta tu pareja no está cambiando, Y es partir y volver, sí. y si tú crees que no te has equivocado en nada, Que es lo que decías, ¿no? O sea, se necesitan dos para bailar salsa, banda. Se necesitan dos para bailar salsa. o los que, porque nos ve mucha gente que habla inglés también, it takes two to tango. Exactamente. Por eso yo lo dije en español y tú lo dijiste en inglés. Y eso nos remonta a otras cosas que hemos hablado en otros podcasts, en otros capítulos, va a partir de cuál es tu capacidad de no querer pelear, sino querer solucionar. Sí. Y eso también tiene que ver en si vas a cambiar algo o no, modificar algo o no con tu pareja. Porque si te aferras a, no, está mal, no, es que su carácter, no, es que esto, En no, es palabras que lo de otro. Juanga, ya no te aferres. Exacto, exactamente. O sea, es Aún como, imposible. tienes que también, y por eso lo que estás diciendo tú, o sea, it takes two to tango, ¿no? O sea, es como, éntrale, o sea, no porque algo esté mal en tu pareja, no quiere decir que tú no te veas en el espejo también, ¿no? Sí, totalmente. Esta, de hecho, la que sigue es una excelente pregunta. A ver. ¿Cuánto tiempo es demasiado esperando que cambie la otra persona? Esa es la pregunta. Creo que está un poquito ligada a mi respuesta pasada. Pues hasta donde aguantes, ¿no? Puta, es que sí está muy cañón. Hasta donde lo tiempo es toleres. demasiado? O sea, ¿Qué tal que alguien, justo por lo que tú decías, que hay diferentes factores, ¿no? Y diferentes cosas que te unen a tu pareja, ¿no? Diferentes cosas por las que puedes estar queriendo o pensando en que ya no tienes vuelta atrás y que tu relación ya se terminó, ya valió madre, ¿no? ¿Cuánto tiempo es demasiado? Pues va a depender de cuánto la amas, si sigues enamorada. Digo, yo hablo femenino porque a mí me gustan las damas, ¿no? ¿Cuánto la amas? ¿Cuánto tiempo lleva cagándote algo? ¿Cuánto tiempo le has dicho, necesito que cambies esto porque me estoy volviendo loco, ¿no? Necesito que solucionemos esto juntos. Entonces, ¿cuánto tiempo va a ser? Es como lo que hablábamos ahorita, los momentos en los que o sea, el hartazgo que sentiste por mí. o tú por mí. Ajá. O sea, es como... Bueno, que yo te voy a decir una cosa. Tomaste acción para que los dos nos tratáramos. Y tú entendías que estábamos deprimidos, ¿no? Yo tomé acción diciéndote, Sí. Está muy bien que seas feminista porque aparte realmente lo creo, pero hasta aquí llego yo de lo que... No, tendríamos que hablar de eso para entrar en detalles, pero es como, tú abriste la boca y yo abrí la boca, ¿no? Entonces, si yo te hubiera hecho a ti o tú a mí, y entonces yo sigo deprimido 4 meses o 10 años, ya estará en ti a ver cuánto tiempo aguantaste. Y pienso lo mismo, o sea, yo tomé acción muy cañón con el tema de la ansiedad, o sea, me metí a terapia, hice yoga, o sea, estaba súper clavada en mejorar, muy cañón. Sin duda. Lo del tema del feminismo, hasta yo misma me daba cuenta que era muy grande ya yo creo que hasta obsesión. Se convirtió en una obsesión. Sí, y al final era un... Y qué bueno, bendito, ¿no? Porque vi muchas cosas que nunca había visto. Me hizo ver... Ya, olvídate de lo que puedas ver en los demás.
Lo que ves dentro de ti está bien cañón, Sí. ¿no? Y obviamente eso hace que le rasques y le rasques y le rasques y le rasques y te terminas radicalizando. Y yo creo que en algún momento sí me radicalicé, me di cuenta y me costó mucho trabajo salir de esa radicalidad, pero también yo decía, a ver, estoy siendo radical. Eso nunca está bien. En ningún aspecto de nada está bien. Nada con exceso, todo con medida. Estoy siendo radical. A Ey. ver, entonces yo misma reflexioné de mí misma y de cómo yo me estaba radicalizando y cómo estaba haciendo ya apología a ciertas cosas que creo fervientemente que están mal y que yo decía no está mal. Pero igual y tenías que pasar por eso. Pero tenía que pasar por eso. Ahorita ya me calmé, ¿no? No, por completo. Pero sí me daba cuenta de que ya más allá del feminismo y si tú eras un macho o no, ya mucho más allá de eso, Sí. ya era de, güey, ya habla de otra cosa. Ajá. O sea, si tienes todo el día hablando, a alguien hablando de, ya viste que ahora mataron a tal y le hicieron tal a tal mujer y tal mujer, esta mujer está pasando por esto y tal caso no sé qué y entonces qué voy a hacer con esto y cómo voy a ayudar y, o sea, también de hecho yo creo que eso fomentó, o sea, de por sí tengo tendencia a la depresión. Eso lo Creo, acrecentó. eso lo agudizó. O sea, Sí. creo que estar tan metida en tanto, o sea, tan a profundidad en todo el rollo de los feminicidios, eso Sí. también hizo que me deprimiera todavía más. Mira. No, y es que ese tema necesitaba una salida de alguna u otra manera. Ajá. Y es, insisto, sería meternos en ese tema. Pero como ejemplo, que es lo que estamos haciendo ahorita, ¿qué sucedió? Cambiémosle la palabra. No, o sea, que no estábamos hablando de eso en particular. De cualquier otra cosa. No hagas eso porque tu playera está rota. Ya sé. Ah, Me acaba de decir Kenneth, no hagas eso porque tu playera está rota. Ya sé, me gusta que esté rota. excelente. O sea, de hecho, Es una salida de olores. O sea, a ver, mi playera no es de esas que está rota y que la compré rota. Ajá. Con los años se me ha ido rompiendo, pero me la sigo poniendo porque lo crean o no. Tal vez ustedes me van a decir, güey, necesitas ir más seguido con tu psiquiatra. Pero a mí me gusta más todavía cómo se ve rota. Tengo un par de amigos que pensarían lo mismo. José. Exacto. Sí. Bueno, pero no importa. decías. No importa si es feminismo o vasos. Sí. No importa. O sea, yo te dije a ti, estoy harto de que hables de vasos Sí. por X, Y y Z. Sí, no era el feminismo, era Y ya, tú me era dijiste, de habla de otra cosa. y güey. tú me dijiste a mí, brother, estás deprimido. O sea, entiéndelo, Sí. velo, ¿no? Eso que hizo, mira, si me puse a la defensiva o algo, pues tú insististe, no quitaste el pie del renglón así como de, no, güey, date cuenta de que El estás dedo me deprimido. perdonó. ¿Qué? Dijiste pie del renglón. ¿Es en serio? Es dedo. No mames. Quita el rifle del renglón, ¿no? Quita la nariz del renglón. Exacto. O sea, no quitaste el dedo del renglón porque dije pie mierda. Bueno, si estuve a la defensiva o no, no estabas buscando tener la razón. Estabas buscando que yo entendiera que estaba deprimido. Eso que acabas de decir está bien perro, porque cómo hacerle ver a tu pareja que no es que lo estés... O sea, tú cómo hacerle ver a tu pareja que no es que quieras tener la razón, sino que las cosas realmente son así. No, pues es que tiene que haber. Está muy cañón. Es que, insisto, o sea, es como meternos mucho a la melcocha, que no es que esté mal, Sí. pero eso ya es de ti y de mí, que desde hace mucho entendimos o aprendimos que no estamos tratando de partirnos el hocico, sino que estamos tratando de ayudarnos el uno al otro, ¿no? Sí. Pero eso somos tú y yo. Bueno, sí. No es que lo vaya a entender o no, sino que por lo menos aunque yo esté enojado o diga está loca o no tiene razón o lo que sea, voy a abrir un poquito mi cabeza a decir, Marta lo que está intentando hacer es ayudarme. No, o sea, no está tratando de perjudicarme, ¿no? Sí. Y creo, pero eso estamos hablando tú y yo. De otra manera, pues son terapias, hablar, Pero está cañón, las parejas cómo pueden ponerse de acuerdo para ayudarse y no joderse. pues partiéndose la madre un par de años y entendiendo de dónde viene Yo digo la que, necesidad. O sea, para concluir, ¿cuánto tiempo es demasiado? Yo creo que ese tiempo es relativo, ¿no? Por Vamos supuesto. a empezar por ahí, o sea, porque para ti, lo que para ti es demasiado, para mí no, o viceversa. O porque me estás viendo trabajar. Se convierte en algo relativo
perdón que te interrumpí horrible, porque estás viendo que sí lo entendí. Entonces quizá eso hace que tú no pierdas la paciencia tan rápido y dices, ok, ya está. Y entonces igual me tardo 2 años. Estoy poniendo un ejemplo estúpido, pero tú ves que lo estoy chambeando. No, no es estúpido. Pero tú ves que lo estoy chambeando. En cambio, si ves puras negativas, 4 meses vas a decir, este güey que se vaya mucho a la chingada, ¿no? Sí. Ahí también tendría que ver lo relativo. Igual y me aventé 2 años, pero ves que estoy trabajando en ello. Ah, sí. Pero ¿qué pasa si la otra persona no está trabajando para ni madre en eso? Yo creo que en una semana puedes valer madre, o sea... No sé si en una semana, porque a ver, o sea, también... Estoy exagerando. Ajá, pero sí hay que dar tiempos más realistas, porque, o sea, de que yo hablé contigo respecto a que estabas deprimido a que ya fuiste con la psiquiatra, tampoco fue tan rápido. Okay. O sea, no fue muy lento, pero tampoco así al día siguiente. Sí, pero fui abriendo el caparazón. Algunas cosas que creo yo hicieron que tú no te desesperaras tanto. Sí. No sé. Sí. Yo sí sigo pensando que mi respuesta es, creo que es relativo y que tiene que ver directamente, la neta, con la actitud de las dos personas. Sí, de acuerdo. Sí, porque, a ver, o sea, no puedes esperar que tu matrimonio funcione o si tú mismo no estás dispuesto a liberarte de la soberbia y del orgullo y de estar ensimismado y necio con que tienes la razón, güey. Si no estás dispuesto a no tener la razón, tu matrimonio no va a funcionar. Sí. O por lo menos... Si no bajas las manitas, si no bajas la guardia, no hay nada. O te vas a divorciar pensando que tú no hiciste nada malo y, brother, eso es imposible. Porque somos humanos. Sí, sí, no. Mi humilde opinión. No, o sea, ¿no? Humilde no es nuestra opinión, pero Exacto. o te deshaces de tu soberbia y de tu orgullo y también te abres a que tú estás mal, no vamos a funcionar. Ok, divorciarse es un acto de fracaso, de valentía, ya lo dijimos, definitivamente de valentía. Valentía al 1000. ¿Qué pesa más a la hora de decidir, tu felicidad o la estabilidad familiar? ¡Qué pregunta! Porque, Sí. o sea, a ver, ¿cuántas Sí, parejas, sí. ya independiente de lo que sea, Sí, sí. no se divorcian por sus hijos? Sí, no, pues vámonos a la pregunta tal cual. Sí. No se divorcian por sus hijos. Y es que decir que pesa más. Sí, la estabilidad emocional, pero estar, o sea, pero a ver, yo me pongo a pensar en, por supuesto que como todo el mundo tengo traumas y mi mamá no sé qué, mi papá no sé cuánto y mis hermanos no sé qué y y todos tenemos traumas, todos. Pero sí hay algo que puedo decir que me salvó de quizás tener traumas más profundos, por lo menos en la infancia y la adolescencia, porque a ver, o sea, te traumas porque tu mamá te decía tal o te hacía tal, tu papá te decía tal o te hacía tal, o no sé, no a todos les dieron las mismas oportunidades, o lo que sea. Pero sí hay algo que yo creo que puede rescatar a una familia de ser una familia un poquito menos disfuncional. Es que si los papás están juntos, estén bien. Sí. O sea, Sí. yo creo que salen personas mucho más sanas emocionalmente si vienen de papás divorciados, y a ver, papás divorciados como gente bien, Sí, que no claro. se rompieron la madre y no Sí, fueron sí. unos mugrosos en el divorcio. Sí, el ¿no? lápiz era mío, ¿no? Sí, el lápiz era mío y te quito a los niños y Ajá, así, o sea, con sí. gente bien, con cerebro. Sí, de no acuerdo. porquerías de personas, De acuerdo, ¿no? de acuerdo. Que se divorcien y se divorcien como gente bien y tal vez no hay una relación, pon tú que no hay una relación. No estoy diciendo que sean amigos, esto sí es lo ideal, por supuesto. Sí. Por lo menos ignórense en santa paz. Salen personas mucho más sanas que con papás rompiéndose la madre. Sí. Sí, la verdad sí. Entonces, si van a estar juntos, aún a pesar de que ya no se aman, pues va, güey, chido. Pero entonces, enfrente de sus hijos, no se peleen, no mamen. Exacto. Sí. Que la indiferencia, que tú también lo has dicho, puede ser. Sí. Puede ser muy. Conocemos puede un afectar ejemplo muchísimo. de una pareja que lleva 10,000 millones de años ya durmiendo separada. Ajá, exacto. O sea, Y no la manches, indiferencia o sea, también. eso, ajá, qué horrible eso. Entonces, ahí lo que aprendes es a que lo chido es tener relaciones de pareja súper frías y distantes. Ajá, que entonces tienes que estar casado para siempre porque
o porque lo hiciste por la iglesia, o porque crees en el matrimonio, ¿no? Como una institución, o como lo que tú quieras. Y eso que acabas de decir está muy cañón, porque hay mucha gente que se casó por la iglesia. Y por eso no se divorcian. A muchos les vale madre, se casaron por la iglesia porque es lo que sigue, Porque y es lo que mexicanos. aprendieron y ya. Porque Pero hay mexicanos. otros tantos que sí se casaron en un acto de real unión con Dios y pensando que Dios los está uniendo, ¿no? Claro, Y mi pareja para siempre, Exactamente. unida por Dios. Y ahora yo les hago una pregunta a esas parejas. Si hay alguien por aquí que nos esté viendo que se casó pensando en Dios me unió y lo pensó genuinamente, Sí. neta, ¿le van a dar más peso a la iglesia que a Dios? Es decir, a la palabra del hombre que al final del día es una mera interpretación. Sí. Sí, yo siempre digo que a veces la gente que cree en Dios, a ver, yo por el hecho de que no crea en Dios y sea atea, no quiere decir que no pueda entender que hay otras personas que creen. Sí. ¿Y a qué voy? O sea, justamente quizás por atea es que lo veo con mayor objetividad. Que digo, a ver, es curioso, para mí a veces es curioso las creencias, ¿no? Y digo, yo lo que veo es que creen que Dios, pues no es tan inteligente. Órale. O sea, se supone que Dios es todopoderoso, es omnipresente, omnipotente, todo puede, todo sabe, todo ve. Neta, ¿en serio creen que un poder así de cañón dice, no, yo te uní, ahora te En lugar de estar viendo, sí, ya en no lugar tienes de que estar decir, con esta persona. güey, te di libre albedrío, no manches, o Exacto. sea, Es evidente que ya no quieres es estar con evidente, esta persona. güey, no pasa nada, o Sí. sea, ¿no se supone que es además todo bondad? Entonces, Dios es mala onda Porque porque quiere gritos, gritos y sombrerazos. sombrerazos. No, a mí me vale madres, yo te uní y Y ahí te quedas. lo que yo uní que no nos separe nada. No manches, Dios, o sea, entonces lo que quieres es que yo esté con él sí o sí, aún a pesar de que soy completamente infeliz. Infeliz. Entonces crees que en el Dios en el que tú crees es un Dios muy poco inteligente. Estoy de acuerdo. Entonces eso pienso, si es por Dios, échale más coco a que Dios es mucho más listo que eso. De acuerdo. Y si no es por Dios, ¿no? Vamos a ver qué es lo que, o sea, la pregunta, ¿no? Estabilidad. ¿Qué es mejor, tu estabilidad emocional o la estabilidad familiar, ¿no? No, pues al 100, o sea, ¿cómo puedes tener una familia estable si tú mismo tienes un matrimonio horrible? No hay manera, o sea, creer que los niños no se dan cuenta de que te llevas muy mal con tu pareja. lo mismo que acabas de verdad, decir. Es lo mismo que el tema de Dios. ¿Crees que tus hijos son idiotas? ¿Crees que tus hijos son idiotas? Exactamente. Sí, estoy completamente Y de entonces no acuerdo. se supone que son los seres que más amas sobre la faz de la tierra. ¿Por qué los estás lastimando así? Aparte todo va a crear inestabilidad en esta vida. O sea, a lo que voy es, yo tengo traumas porque mis papás se divorciaron, pero sé que tendría muchos más si se hubieran quedado juntos. O tendría traumas diferentes. Yo no sé si más o menos. Tan solo los Pero tendría- hermanos mayores, que son los que vieron más cosas, en ese sentido luego son los más traumados. Exacto. Tú, bendito, no viste nada porque tus papás se divorciaron cuando tú tenías 3 años. Exacto. Y aún así, ve lo que hacías. O sea, lo que Sí. tanto le dolía a tu mamá, lo que decías de mamá aquí, papá acá. Exacto. Y eso le dolía horrible a tu mamá. Exactamente. Pero tenías muy consciente que tus papás estaban separados y que tenías una relación con ambos. O sea, yo sí hay algo que no puedo entender, que eso es tema aparte. Las parejas que se divorcian y todo el tema de la violencia vicaria, de la alienación parental, eso Sí, sí, es un espanto. no lo puedo soportar. Y No eso justo está hablando de la estabilidad. Mejor ser una persona estable emocionalmente tú solito, ¿no? Y controla tus demonios y tus desmadres para crear estabilidad en tus hijos. Si ya no eres estable en tu matrimonio, ¿no? O sea, entonces, para mí, lo lógico sería, me divorcio. A menos que en serio, porque también he escuchado de casos de parejas que lo hemos platicado tú y yo, que igual y ya no se desean o ya no se ven como parejas, pero que se aman muchísimo. Y he escuchado de cosas así, que es como, pues ya no tienen una relación como de pareja, pero sí se son súper leales, se quieren muchísimo. ¿Y qué hay de malo en eso? No, nada, es a lo que voy.
Es justo a lo que iba. Quizá ahí aplique. O sea, es Quizá ahí aplique. Es como una relación. Te quedas casado. Porque Ajá, o sea- porque tu estabilidad familiar está bien, aunque ya no sea tu pareja, la persona, la mamá o el papá de tus que hijos. no concibas estar sin esa persona, pero porque hay una relación chingona Muy fuerte. genuinamente. Exacto. Muy fuerte, pero muy bonita. Es a lo que voy. O sea, Esa tal sería vez ya la no única están manera. Tal vez ya no están enamorados. Sí, pero se aman. Se aman profundamente. Esa sería la única manera en la que yo le tiraría más a la estabilidad de la familia. O sea, Ajá. de no me divorcio, Pero sería la somos única. ni siquiera amigos, porque creo que una relación así es mucho más profunda que una amistad. No, por lealtad, hasta me atrevería a decir que aunque ya no haya nada sexual ni de romance entre uno y el otro, o sea, aparte de la lealtad, ser cómplices, ¿no? O sea, muchas cosas. Es ser leña. Pero O sea, creo que solamente es la de esa persona que manera. más leña te es y a la que más leña le eres. Exacto. Ajá. Creo que Y solo en así. ese caso, tus hijos están aprendiendo lealtad. Ajá, cosas buenas. Exactamente. Cosas buenas. Si no, si nos regresamos a la pregunta, yo diría, ábrete. O sea, más vale tu estabilidad que una inestabilidad familiar y que todo se vaya al carajo, ¿no? Súper acuerdo. Ok, ¿se puede realmente tener un divorcio sin resentimientos? Híjole, yo creo que de inicio no, pero después sí. Bueno, no, yo creo que sí se puede tener un divorcio sin resentimientos. Yo conozco personas que se divorciaron sin resentimientos. Corte. Regresamos, sí hay resentimientos. Yo no creo Hasta que en no los haya mejores divorcios. Yo no creo que hayan matrimonios sin resentimientos porque creo que es parte del divorcio, pero sí creo que hay gente civilizada y no civilizada. Sí. ¿No? Entonces es como, por algo me estoy divorciando, porque tengo resentimientos, porque ya no quiero a la persona, por mil razones que no vamos a abarcar, ¿no? Pero yo, por ejemplo, insisto con mis papás, o sea, es como, han tenido sus broncas, tampoco voy a decir que no las han tenido, sí las han tenido, Pues sí, pero pero más no, menos. no, pero en su mayoría los he visto actuar como personas civilizadas, estar en la misma mesa los dos platicando normal. Sí, como gente bien, güey. O sea. Exacto, ¿no? O sea, y es Porque como... cuando digo gente bien, no hablo No se malentienda, no se sí. malentienda, o sea, no hablo en lo absoluto de dinero ni de nivel social de nada, no hablo más que de educación. Ey. Eso es todo. Y la educación no tiene clase social, no tiene nada, o sea, Exacto. eres educado y eres gente bien o no, punto. Tienes mucho dinero. De hecho, hay mucha gente que es una porquería que tiene mucho dinero, no tiene nada que ver con dinero. Exacto. Eres o no eres gente bien. Y a eso es Y a lo se que... nota si eres gente bien en el momento de divorciarte. Exactamente. Si Y eres eso es a lo que gente me bien refiero. O si eres una persona con buenos valores. Yo he visto a mi papá ayudarle a mi mamá después de divorciados, de la manera que haya sido. Y eso me parece civilizado y humano y buena copa. Güey, es Fuiste parte... la mamá de mis hijos. Y fuiste parte de mi vida y ya no es una cuestión Claro. de cuánto te quise o no cuánto te quise. Si no soy una persona civilizada, soy gente bien. Y hasta una onda de gracias por haber criado a mis hijos y haberlos También. criado también, ¿no? Entonces yo creo que no existe un divorcio sin resentimientos, pero sí creo que existe gente bien intencionada, con buenos valores, educada, que dice, bueno, por algo nos estamos divorciando, ¿no? No la estamos armando, pero tenemos hijos de por medio, no seamos basura y tratemos de hacerlo lo mejor que se puede, ¿no? Sí. Eso creo yo. Para mí los peores divorcios son los que hay algún tipo de venganza. Eso... O sea, es que Y lo más más con los cañón... hijos. Puta, lo más cañón es que tú te sientes don chingón o doña chingona vengándote y es como, es neta, o sea, neta. Tú a ti mismo te pones en el nivel de vengarte de alguien. Sí, gacho. Gacho. O sea, ¿crees que haciéndole daño a alguien tú ganas? Y aparte que no te Uy, estás divorciando. Daño intencional, además. ¿Crees que tú ganas? Yo solo sé que si yo me divorciara de ti, es porque te quiero lejos de mí. No quiero, o sea, ya no quiero estar contigo. Entonces lo que menos quiero es estarme involucrando contigo y en tu vida. Sí. Para eso es el divorcio, ¿no? No sé, es lo que yo creo. No, sí, no está muy cañón. ¿Qué tan posible es ser amigo de tu ex después del divorcio? Para mí es totalmente posible. Sí. Porque creo que para la mayoría de la gente no lo es. Yo Son los menos. Esa línea cambió en mí
mucho contigo. Ok. Porque yo era mucho de no y ahora yo no me veo sin ti. O sea, digo, no me veo sin ti como pareja. Pero yéndome al caso de nos divorciamos. Si no te ves sin mí en tu vida, Ajá. yo idéntico. Ajá, o sea, es como, entonces no podría ahorita pensar como, no, o sea, digo, siempre hay casos extremos, que hubiera una traición espantosa, lo que tú quieras y mandes, ¿no? Pero basándonos en cómo es Pero nuestra siempre relación. que hagas trabajo personal, si eres una persona, valga la redundancia, que hace trabajo personal constante, Sí. no le va a hacer una mamada a nadie, También ¿no? partamos de ahí. Ajá. O sea, de acuerdo contigo. A lo que voy es, por eso cambió esa idea. O sea, digo, no sé si nos divorciáramos, si a mi siguiente pareja le caería bien que me llevara contigo, ¿no? Pues no es como que nos importa, ¿no? Pero O ese, sea, pero ese es mi punto. O sea, es como, bueno, yo no me veo sin ti como pareja. Pero en el dado extremo, en el dado caso extremo de que sí, por X o Y, cualquier invención o hipótesis que quieras hacer, o que la gente quiera hacer, ahí es donde cambió yo diría, chale, o sea, mientras Marta viva, yo me quiero llevar con Marta. ¿No? Entonces, yo no concibo así. Tengo una bronca, puta, ¿quién me va a ayudar? Obviamente ajá, Kenneth. O sea, ey, güey, mis amigas, mis amigos, eso es obvio, ¿no? Por sí, eso sí, son mis sí, amigos. Pero no concibo a alguien que le importara tanto o que me conociera mejor que tú como para tirarme el paro adecuado. exacto, a eso me refiero. O sea, es como, en resumen, sí, yo creo que No, sí. ahora gracias a Marta, yo creo que sí se puede. No, sí, y yo conozco matrimonios que se llevan a toda madre, o Ahí sea, sí, el matrimonio que acabas de decir. Igual no son amigos, pero están bien, sí, ¿no? O sea, están chidos. sí, son gente bien. Exacto. O sea, perdón amigos, pero pues lo que es, ¿no? Lo que es. ¿El divorcio maduro existe o es puro marketing emocional? Por supuesto que existe el divorcio Sí, maduro. O sea, por supuesto es lo que mismo sí. que estábamos hablando ahorita. Eso en está otras palabras. eso está en la persona, es así de fácil. Sí, sí existe. Puta, esta pregunta está, híjole, man. Agárrate. Sí, A la ver. neta sí, pon mucha atención Venga. porque es muy profundo. ¿Ok? ¿Qué es lo que más duele de un divorcio? ¿Perder a tu pareja o a tu identidad como parte de una pareja? Uy. Híjole. Es que va junto con pegado, siento. O sea, yo siento que llega un momento... A tu identidad. Yo digo, ajá, A tu identidad. Porque querer a tu pareja, tú lo estás buscando. La estás perdiendo porque te quieres divorciar. Pero tu identidad no, no pero, la querías perder. no, pero a ver, o sea, estamos en el entendido que te estás divorciando. Ajá. ¿Qué es lo que te va a doler más, el divorcio mismo o perder tu identidad dentro de una pareja? La segunda. Para mí la segunda. Toda la percepción que tú tenías también de ti mismo. Pero es que y de también, ti con esa persona. o sea, sí, pero también, ¿bajo qué condiciones te estás divorciando? O sea, quizás te divorcias aún amando a la persona o sea, hay muchos, o sea, partiendo de la premisa que tu divorcio es bueno, o sea, porque si es malo es como ya lárgate, ya no te soporto Sí. más. Sí, claro. Pero si es un buen divorcio en el Ajá. sentido de que te estás divorciando cordialmente, con amabilidad, con amor propio, güey, al menos, ¿no? Sí, sí. Con educación, con todo eso. Con buena hondez. Con buena hondez. O sea, el divorcio mismo, como que el concepto de matrimonio y divorcio, o sea, es algo intangible, pero que te da un cierto estatus ante la sociedad, ¿no? Estar casado. Sí. Y te da otro estatus estar divorciado. Sí. O sea, es como si de muchas maneras todavía viviéramos en 1814 Ey. y te ven como, es divorciado, ¿no? Sí, sí, Y sí, es sí. como, pues, qué chido que está divorciado, ¿no? O sea, por algo es. Ey. O sea, yo por lo menos veo con admiración a las personas que toman la decisión de divorciarse. No, claro, Con y eso. muchísima admiración, No, claro, de y verdad. eso lo empezamos a discutir desde la pregunta, dialogar desde la pregunta uno, ¿no? O sea, que es como, ¿lo ves como un acto de valentía o no? Ya no me acuerdo exactamente la pregunta, pero es como, me parece valiente, ¿no? O Sí. sea, el decir eso. Pero yo sí creo que a mí me afectaría más como de identidad, pero te voy a decir por qué. Porque entonces partiría
como mi versión de lo que yo pensé que podría lograr contigo. Obviamente la respuesta la voy a pensar con base en ti, porque contigo es con quien estoy, Sí. ¿no? Entonces, la identidad a mí se me partiría porque es como no logré lo que yo quería lograr queriendo a Marta como la quiero, ¿no? Entonces eso para mí sería como así. Para mí las dos cosas, porque por un lado está lo que tú dices, que definitivamente pienso lo mismo que tú, Sí. pero también por otro lado el hecho mismo de tener una pareja versus estar soltero es como salir con o sin calzones. Ok. O sea, igual es muy burda la Analogía. analogía que estoy haciendo, pero sí sentirte un tanto cuanto desnudo cuando no estás con tu pareja. Ok. O sea, porque la gente, o sea, a ver, si de por sí cuando eres chavito y tienes relaciones, o sea, tienes una relación con una persona, pon tú que dure 6 meses o un año, 2 años o 3 o 4 o 5, ¿no? Pero estás con una persona como que la sociedad, la gente alrededor de ambas personas los concibe juntos. Como que es junto Sí. con pegado. A ver, tengo una fiesta. Ah, pues sabes que si invitas a Marta, tienes que invitar a Kenneth. Sí, O sí, sea, claro. es como si fuéramos dos personas. Y hay tanta filosofía al respecto y tanta literatura en general al respecto de lo que es una pareja y cómo eres una persona dividida en dos. Está muy cañón porque la gente llega un momento en el que ya independiente de lo que tú te consideres a ti mismo, dentro de tu relación tengas tu individualidad y tu independencia, ¿qué tanto la gente te concibe así? Claro. ¿Qué tanto te concibe como un ente individual y qué tanto te concibe como junto con pegado? Sí. Entonces, en el momento en el que se separa esa pareja, de pronto es como si a esa persona la vieras por primera vez o la vieras desnuda. Sí. Porque sí eres diferente cuando estás solo versus cuando estás con una pareja. Sí. Aunque seas tú mismo. No, te entiendo. Ese tú mismo es... Hay ciertas barreras, hay ciertos límites que cambian cuando eres soltero, aunque seas igual de auténtico, igual de todo, o sea, te entiendo perfecto. No eres la misma persona en pareja que soltera. Exactamente. Así de Y sencillo. así te concibe la gente y por ende así te concibes tú también. Sí, o sea, a Entonces mí, de pronto claro. es como, pum, estaba con alguien, era parte, yo era la mitad de una persona y De una ahora pareja. tengo, o sea, de un todo, Ajá. y ahora de pronto tengo que ser un ser completo yo, que aunque Sí. pueda ser un ser completo dentro de una relación, insisto, la gente te concibe como dentro de que eres una misma persona. Sí, sí. Sí, tienes razón. Y es muy difícil concebirte a ti mismo de otra manera si no es como una, que son dos, Sí, sí, o dos, que entiendo. son una. Entiendo. Sí. Y de pronto verte así encuerado sin tu pareja. Ey. O sea, yo me acuerdo, por ejemplo, cuando mi mamá enviudó de mi papi, la primera boda que mi mamá, a la que invitaron a mi mamá, Claro. fue un issue bien perro, ¿te No, acuerdas? aparte- La invitación en sí misma. Aparte, mi suegro fue a la del civil. Mi suegro, sí, mi Tú. suegro, mi papá fue a la del civil. Y a la de la iglesia Ya y la fue fiesta sola mi mamá. O sea, todavía le Sí, tocó ir a porque mi suegro a la del Y civil. estamos hablando de, pues digo, no vamos a decir el apellido, pero de Rocío. Es correcto. Entonces fue, o sea, la boda de Rocío es hija de una de las mejores amigas de mi mamá, ¿no? Que para mí es como si fuera mi prima, o sea, la veo más como familia que como mi amiga, ¿no? Y su esposo y mi suegro eran muy amigos. Exactamente. Entonces, Rocío se casa por el civil primero y mi papá fue a esa boda. Luego, unos meses después, bueno, mi papá se muere y un tiempo después Rocío se casa por la iglesia. Y ahí ya, mi papá ya se había muerto y mi mamá fue sola. Y esa es la primera boda que fue sola, mi mamá. Bueno, no fue sola, fue con nosotros. Bueno, me refiero a sin Ya pareja. sé. Pero es como justo este sentimiento de estoy yendo sola. Ey, claro. Y ya la invitación es como que no sabían qué hacer. O sea, la invitación la mando a nombre de Marta, a nombre de Kenneth, y ahí meto a Rosa Marta, que es mi mamá, o bien mando una invitación para Marta y Kenneth y otra invitación para Rosa Marta, y esa invitación, o sea, Ey. cuando toda la vida los habían invitado como familia cadena o señor y señora cadena o así, y de Sí, pronto porque- ya era como, ya no soy la señora cadena, ahora soy Marta Díaz Mercado, Rabling.
Sí, porque ahí no importa si estamos hablando de divorcio o de viudez, tristemente, el resultado es el mismo, ¿no? El resultado es el mismo. ¿Y cómo llegó Y a la ya- boda mi mamá? Así, hecha un palito. Sí, súper del... Está Sí, sí, flaquitititita. sí. Y mi mamá es, vaya, siempre fue voluptuosa, pues. No, Exacto. me refiero a voluptuosa en el sentido literal de la palabra. Sí. No hablo de sobrepeso o algo así, sino Sí. voluptuosa en el sentido que era de curvas, pues. Ajá, ajá. Y ahí estaba así. Ey. O sea, tal depresión que llegó así, tú de flaquita, y Exacto. toda sola, así. Y me acuerdo que para mí esa boda fue impresionante, que era como, güey, mi mamá vino sin mi papá. Ey, claro. Claro. Y de pronto es como, ya estoy sola. Sí. Y esa soledad es una soledad muy especial. Que Y no es de especial- divorcio. Y especialmente desoladora. Pero aunque sea de viudez, no importa. Es la soledad de ya no estás con tu pareja, con tu compañero o compañera de vida. Sí. Y yo creo que es que la gente pasa por las peores pesadillas con sus parejas con tal de no sentir esa soledad. Mira. Sí, O bien por razones económicas. también. O sea, si estamos hablando de un matrimonio como clásicamente patriarcal, Ey. en el sentido de que el hombre es el proveedor y, bueno, Y el que gana más, y el que guay. el único proveedor y la mujer se encarga de su casa, el hombre va a decir, este pedo me va a salir en un ojo de la cara, y la mujer va a decir, ¿qué voy a hacer si se va? Ey. O bien pueden los dos aportar y en el caso de que los dos manejan la economía familiar por igual, creo que es más sencillo divorciarte o menos difícil. Sí. Pero ahí entra Sí, ya estoy de esta acuerdo onda contigo. de esa soledad horrible que no quieres sentir. Sí, ¿qué es lo que estás diciendo? Que eso me pareció turbo interesante. O sea, una cosa es cómo te percibes tú, y eso que estás diciendo creo que es el reflejo de lo que yo te decía, como yo ya me percibía con Marta para siempre. Entonces mi identidad va a cambiar en el momento en el que ya no esté con ella. Justo eso que acabas de decir. Y las dos al cosas final, pesan igual. Ajá. O sea, es como yo ya no me vería yendo a una boda en 15 años solo, Sí, ¿no? O sea, es como, sí, está cañón. sí me vería yéndome con mis amigos a echarme unas chelas, pero no yendo a una boda sin ti. Sí, güey, porque además si tú vas a una boda con una pareja nueva, por ejemplo, sabes que en esa boda tienes que atender a tu Ajá. pareja y, ay, ven, vamos a saludar Ajá, a ven, Lames. Vamos a saludar a mi amigo Paquito, vente, Sí, ¿no? ella es O Eduviges. Eduviges, Francisco, Ajá. ¿no? Así. Y tienes que jalar con la persona para todos lados, Ey. versus una relación de mucho tiempo que puedes decirle, bye. Exacto, ¿no? y ya. Yo estoy aquí allá, tú allá, y así. Exacto. ¿No? Y no hay bronca, porque es como, no me dejes sola. Es como de, güey, no manches. Entonces, ¿qué se ve afectado? Pues ambas cosas. Ambas cosas. Pero creo que a mí se me calaría mucho más lo de la identidad. Sí, es que ya quién eres. O sea, después de mucho tiempo de estar con alguien, pierdes tu identidad porque no que la pierdas, sino que adoptas también la identidad de la persona de enfrente y las dos identidades empiezan a mezclar la una con la otra y de repente dices, esto ya no sé si es mío, esto fue mío siempre o me convertí así con mi pareja, what the fuck, o sea, sí es un... Sí, sí está complejito, sí está muy complejito. complejo. Sí, sí. O sea, ¿cuánta gente, por ejemplo, nos dice que ya nos mimetizamos? Y nos lo dicen desde hace muchísimo Desde hace tiempo. mucho y de pronto pienso y digo, es que, ¿cómo era antes, güey? O sea, de pronto no me puedo acordar. Pasa, sí pasa. Y yo te lo he dicho a ti, o sea, como no es normal que tantas veces pensemos lo mismo y así, o sea, sí. Está muy cañón. Llevamos nada más 15 añitos juntos. Pero ahí debe haber ya rollos más neurológicos, densos, cañones, de hasta, no sé, o sea, no sé si decir telepatía, ¿no? Pero, Te estaba pensando en telepatía. Pero- A ver, amor, ¿qué quiero? no sé. Algo de tomar, ¿no tienes sed? No, No estás tomando nada. no, ahorita me sirvo algo. Ok. ¿Por qué la gente se aguantaba y ahora se divorcia más? Puta, porque se aguantaba. O sea, era silencio. Era silencio, Y ¿no, era una amor? cuestión sociocultural y de otra época, ¿no? O sea, yo creo que tiene que ver con la época. Justo lo que estábamos hablando del patriarcado, o sea, y no nos tenemos que ir tan lejos, o sea, hace 50 años, ¿no? O sea,
era otro México. Hay gente que sigue sin salir de ese concepto de la sociedad. Sí, Es sí, la que sí. sigue sin divorciarse y le urge. Siento. De acuerdo. De hecho, por eso mi respuesta es como tan así. O sea, es como, porque eran otras épocas. Ahora es más fácil divorciarte. ¿No? O sea, ahora, aunque sigue existiendo esa manera de estar casado, ¿no? Hay, bendito, muchísimas más mujeres profesionistas, ¿no? Que tienen un trabajo propio, que ya no por lana se tienen que quedar con un cretino, por ejemplo, ¿no? O el mismísimo tengo una, dos o 17 casas. Ya es más fácil para una mujer hoy decir, me engañaste o ya no te quiero, ¿no? O sea, nos podemos ir a cualquiera de los dos Sí. y decir, hasta luego, brother. Aunque ya no vaya a vivir tan bien como vivía contigo, en el caso de que fuera un matrimonio así, bueno, pero sí puedo vivir en un depto feliz y lejos de ti. Yo creo que la respuesta, si no sencilla, más lógica sería esa. Sí. Que ahora es más fácil, porque ahora las mujeres están muchísimo más preparadas que antes. Están más preparadas, más empoderadas. O sea, a ver, Más odio empoderadas. esa palabra No, porque no, ha perdido pero el la palabra, sentido pero la que palabra tiene. existe, pero la palabra existe por Pero- algo y las mujeres están más empoderadas Sí. y me raya. Sí, por supuesto. Y ya. Pero hay tantas mujeres que no entienden que están empoderadas y otras lo entienden de más. Ajá, ¿No? exacto, O sea, un sí. justo medio creo que está espectacular. Ey. Pero la cosa es que ya ni los hombres ni las mujeres se tienen que aguantar. O sea, yo no entiendo cómo es posible que en el 2025 haya parejas que aún quieran guardar apariencias. Ajá. No lo concibo. O sea, me voy a algo tan estúpido y tan simple y tan sencillo como que yo en mi podcast, ¿no? O sea, me ponía polvo y rubor y hubo por ahí un par de capítulos que hasta rímel me puse. Y te lo juro, bueno, les juro que terminaba yo era de ¿por qué estoy haciendo esto si esto no soy yo? Y aferrada tú, porque yo te dije desde un principio, haz lo que quieras. O sea, pero ni siquiera te puedo decir por qué, o sea, según yo por la luz, pero también un poco como tú estoy envejeciendo, igual con polvo se ve más unificado Mi cutis. la piel, o sea, no se ven como manchas, cosas así. Y después dije, ¿y? ¿Y si se me ven las manchas o el que no es que tenga manchas, pero, güey, no quiero vivir nunca en la vida, lo hice muchos años, no quiero volver a vivir pensando, o sea, siendo alguien que no soy. Y eso que acabas de decir, está ligado evidentemente, es la respuesta justo de por qué ahora alguien puede decir hasta luego. Es que justo por Creo eso que dije todo ajá, esto. Si está algo ligadísimo. Si algo tan tonto como que ya haya dicho, a ver, güey, o sea, no voy a ponerme ni polvo, Claro. porque esa no soy yo. Si no voy a guardar apariencias con una audiencia, menos voy a guardar apariencias porque me quiero divorciar de alguien. O sea, Sí, por sí, Dios, claro. ya no vivan de apariencias, en buena onda, de ningún tipo de apariencias, ni quieran hacernos creer que sus matrimonios están de huevos, ni que tienen mucho dinero cuando en realidad están endeudados. Porque aparte se ve. Además, se ve, Se eso es lo más nota, cabrón se de todo, nota. que es como de, güey, estoy viendo. Sí, su matrimonio no es tan Y chido. no viene desde un tema de juicio, No. sino un tema, les juro por mi vida. No, habrá quien nos haya visto a nosotros y que- es como de hueva su peleita o algo, ¿no? Ah, O sea, sí, seguro, por supuesto. por eso digo, o sea, esas cosas se ven, aunque le trates de ocultarlo. Sí, aunque trates de taparle el ojo al macho, pero vaya, o sea, yo las parejas que conozco, o sea, yo solo salgo con gente que quiero. Y si cerca de mí hay alguna pareja que a todas luces ya no se quiere, ya no se lleva bien, ni siquiera lo veo desde un lugar juicioso, horrible, sino desde un lugar de dolor, me duele, porque es Sí, como, de ya libérate güey, de tu mierda. Me duele tu dolor, güey. Libérate de tu mierda. Ajá. Libérate, ¿no? O sea, sí, estoy completamente de acuerdo contigo. Completamente de acuerdo contigo. Entonces, bueno, la realidad es que antes era silencio, ¿no, amor? Ajá. Me callo porque no me puedo mantener. Me callo porque ¿qué voy a hacer? Me callo porque en la casa está su nombre. Me callo porque guau. Y lo cierto es que antes las mujeres no tenían derecho a muchas cosas, ahorita sí. Exacto. Aprovecha tus derechos, pero no te aproveches de ellos tampoco. Ok, ¿el divorcio te destruye o te revela? Yo digo que depende de lo que tú decidas. Si tú decides que te destruya, te va a destruir. Ujú. Que van a decir, güey, yo no decidí destruirme.
pero sí decidiste no ir a terapia, no medicarte, no hacer muchísimo trabajo personal, no luchar contra todos tus demonios para reconstruirte y entonces te destruyó el divorcio. No estoy tan de acuerdo. Versus te revela. Yo creo que un divorcio siempre te debe de revelar quién realmente eres y te debe de convertir en una mejor persona. Ok. Pero que tú decidas que te convierta en una mejor persona. Estoy de acuerdo con la segunda. Yo creo que te revela. Porque la primera no. Bueno. ¿No yo crees que creo un divorcio te pueda destruir? Yo creo que te revela porque por eso te estás divorciando. Y yo creo que lo que tú estabas diciendo de cómo te destruye, puede ser que para alguien pensante y que le está poniendo coco a su divorcio, sí. Pero alguien que está pensando en, yo me estoy divorciando porque mi pareja es una basura y no es chida y no me quiere y bla, no tiene por qué destruirlo. Pero ¿qué pasa si es a ti a quien dejan? Ah, bueno, pero ya me estás haciendo otra pregunta. Pero Eso ya es una variante. bueno, tienes razón. Si yo me pero- divorcio y soy una persona ensimismada, que me vale madre, que no voy a terapia, que no me interesa cambiar, que no nada, no me va a destruir. Porque, voy a a ver, decir, ¿cuántas mi parejas- mi pareja hizo tal y a mí no me gusta y va y yo estoy perfectamente bien y a la chingada. O sea, lo que tú me estás diciendo es de alguien que tiene otro tren de pensamiento. Vayámonos a los dos, ¿no? Ajá. Porque siempre hay alguien, o sea, es raro el divorcio que es de mutuo acuerdo. Cuando los divorcios son de mutuo acuerdo, O sea, como que suelen ser los divorcios chidos. si eres una persona inconsciente y crees que eres perfecto y que tú no cometes errores, Ah, sí, en eso estoy de súper de acuerdo contigo. eso es como, Ajá. ¿qué vergas te va a destruir? Me estoy divorciando porque la persona de enfrente es una p. ¿Cómo Sí. te va a destruir? Ajá. A eso me Ah, refiero. no, en ese sentido tienes absolutamente toda la razón. Pero, o sea, por ejemplo, siento que hay 3 tipos de divorcios, ¿no? Ajá. Hablando, o sea, no en general, sino en este ejemplo en particular. Uno, el que es de mutuo acuerdo, que siento que es el tipo de divorcio más raro. O sea, es raro que la pareja se siente, hable y de mutuo acuerdo deciden Sí. separarse. Sí, sí. Como que es más común que alguien deje a la otra persona, ¿no? Sí, seguramente uno sigue enamorado, o su liga no se ha estirado lo suficiente y sigue pensando que hay solución. Ajá. Mil madres, ¿no? Exactamente. Claro. Si tú eres quien deja a la persona, tú Sí. eres la persona empoderada. Eres tanto la persona empoderada como el malo del cuento. Por O supuesto. la mala del tú cuento. te fuiste, tú te fuiste. Tú te fuiste, tú dejaste. Eres el malo del cuento ante los ojos de uno y el héroe ante los ojos de otros. Ey, ¿No? de acuerdo, sí. Pero aquí importa, ahorita en particular, cómo te sientes tú al respecto. Claro. Entonces, si tú te divorcias, si tú eres quien deja, creo que es como ganar en el sentido de yo soy el empoderado que dejó A o la empoderada que dejó A y entonces por ende, en teoría, yo estoy saliendo menos lastimado. En teoría. En teoría, ¿no? Sí, yo lo decidí. Yo lo decidí. Entonces, actúa con clase, Sí. ¿no? Y no 100%. estés como, ay, yo la mandé a la chingada o yo lo mandé a la chingada y entonces, o sea... No, y menos si Eso tienes se me hace hijos y de esas. súper quinta, güey. Y De si tienes súper hijos, quinta. uf, Sí, con o sin hijos. O sea, y si tienes hijos, no solo Peor. lastimas a esa persona, lastimas a tus hijos, Ajá. ¿no? Y entonces vete con gracia, con clase, con educación, con humildad, con modestia. Güey, me fui porque ya me fui, ya, y ya. No importa, o sea, yo que no manches, yo la dejé o yo lo dejé. Se No. me hace bajísimo. concuerdo. Entonces, te vayas como te vayas, vete con decencia, con todas las cosas que acabo de decir. Pero ¿qué pasa si eres tú a quien dejan? Tú eres quien pierde. Tú eres el pobrecito o la pobrecita que dejaron. Sí. Sí o sí, ya vale madres cómo te sientas al respecto. En este punto vale madres. O sea, yo tuve un novio que me mandó a la chingada cuando llevábamos 4 meses. Ok. Güey, pero además a mí el güey me valía madres. O sea, la realidad es que me valía madres. Ajá. No estaba ni remotamente enamorada de él. Ajá. Me caía muy bien porque es muy gracioso. Yo creo que es el novio que he tenido con el humor más parecido, pero del lado negro del humor negro que tengo. Ok, sí. Y sarcástico y ácido y así. Me caía muy bien. Y además me mandó a la fregada
porque el güey es un güey muy raro, pero quería ahorrar para el mundial. O sea, me decía, güey, yo no puedo tener novia porque me sales cara, güey. La neta me sales cara. O sea, legal, ¿no? O sea, La neta se lo aplaudo. la neta, yo hoy en día se lo aplaudo, güey. De sales bien cara, güey. Y Ajá. yo quiero ahorrar para el tema del mundial y ese rollo. Y aparte sí sales cara, tú en particular. No, sí. Te digo, ahora, o sea, vaya, porque yo era muy patriarcal en ese entonces y me pagaban todo. Ahorita Ey. ya no es así. Pero en ese entonces era como de, ¿cómo que salgo cara? Y pues sí, chupaba como José José, ¿no? Por algo me decían Marta Marta, ¿no? Exacto. Pero ya no tienes una idea lo ardida que estaba. Obvio. Estaba ardidísima, Sí. ardidísima. Y me acuerdo que estaba llore, así lloré un pinche día entero. Y después dije, es que me aplastaron el ego, me pisotearon el ego. Claro. Ni estaba enamorada de ese güey. Creo Sí. que ni me gustaba, nada más me caía muy bien. Tengo coraje. Era coraje y era ardor de puta, me arde que me hayan mandado al carajo. Ey, claro. Ahora imagínate eso de un divorcio. Puta, o sea, Sí. está cañón que te dejen. Sí, mucho, mucho. Pero ¿qué vas a hacer con eso? ¿Cómo te vas a construir o te vas a destruir? De acuerdo contigo. Te tienes que ir a la construcción. o Tienes sea, que construir. sí. Hasta por supervivencia, güey. ¿Y cuántas personas quedan el resto de sus vidas destruidas porque las dejaron? Sí, de Y acuerdo. ya nunca se recuperaron. Sí, muy de acuerdo contigo. Sí. Ok, para cerrar. ¿Es sano buscar pareja inmediatamente después del divorcio? No, no es sano, Nel. no manches, no es sano. Y peor, si dejaste a tu pareja por alguien, no mames. O sea, Nel. no va tu Hiper relación, Nel. no manches. Estás no es real. empezando, no, aparte estás empezando con los sentimientos hechos calabaza, todo un cagadero. No. ¿Es sano? No, no ¿Es es sano sano. acostarte con gente? Sí. ¿Echar desmadre? Sí. Pero una relación, no manches. no, ni en drogas. Sí, ni en no drogas. manches. Y ya, por último, ¿puedes estar feliz solo o la soltería post-divorcio es solo una pausa? No, yo creo que sí puedes estar feliz solo. Bueno, si eres una persona que le gusta estar en pareja, pues eventualmente vas a buscar una pareja. Sí, exacto, pero no por eso vas a estar infeliz. Creo que ahí cobra un poco sentido lo de, mira, gracias podcast. Ahí sí, creo que ahí cobra un poco sentido el aprende a estar bien contigo mismo, ¿no? A Sí. estar bien solo. No tienes por qué estar triste. La pareja que llega después llegará porque llegó. Sí. Porque la buscaste, porque apps de citas, porque la conociste en el súper, como en la vieja escuela, como quieras. Sí, Pero si en ese tiempo estuviste miserable, es que no sabes estar chido contigo, ¿no? totalmente. Entonces, yo creo que sí puedes ser feliz y no tienes por qué estar triste. Y puedes no estar chido contigo mismo, porque todos hemos pasado por eso, Sí. pero, güey, busca estar mejor contigo mismo. Claro. Si estás mal, ahora sí que ayúdate, ¿no? O sea, busca con quién hablar, ve a terapia, etc., para poder mejorar. Sí. Que si no, no vas a encontrar el siguiente amor. Pero bueno, con esto cerramos, como Con esto siempre le cerramos. intenciamos chingón. Siempre. Sí saben que regularmente, o sea, tenemos como 250 preguntas y contestamos 3. Sí, Pero bueno, dejamos de eso de se trata. responder como 10 preguntas. De eso se trata. Sí, de eso se trata. Del Pero debate, creo que hablamos del diálogo. creo que hablamos de las más relevantes. Sí, sin duda. Pero bueno, déjenos en los comentarios, ¿ustedes qué piensan? ¿Cómo sabes o cuándo sabes que tu relación ya no tiene salvación? Es correcto. ¿Hasta dónde lucharían? Y después de que dejen en los comentarios, díganle a su amigo, a su primo, a su tío, a su abuelo, aunque su abuelo no sepa usar YouTube, agarren su celular, ¿no? Ajá. Agarren el celular de su mamá, de su papá, de sus tíos, así. Suscríbanos al canal. Y Suscríbanos. suscríbanse también ustedes, no mamen. Bye. Hasta luego.